Bueno, muchachos, entonces, vamos a empezar viendo lo que es el buscar B, buscar H y otra fórmula de buscar que nos permite como ser un poquito más dinámicos al momento de hacerlo. Vamos a empezar con buscar B. Buscar B nos permite buscar datos siempre en columnas, pero siempre tomando como valor a buscar la primera columna, ¿listo? De la izquierda. Entonces, eh, al usarlo, buscar B nos pide primero un valor a buscar. Entonces vamos a decirle que va a ser un código de empleado. Después, ¿en qué matriz va a buscar? En este caso vamos a seleccionar esta matriz. ¿Listo? Como va a ser esta matriz, siempre va a buscar en la primera columna de la matriz que seleccionemos. Si solo seleccionara estos datos, la primera columna va a ser nombre. Pues en este caso va a ser número de empleado. Por tercero le colocamos el indicador de columnas. Este indicador es la columna de donde voy a traer el dato o donde está el resultado que quiero. Como en este caso estoy buscando el nombre está en la columna 2 de mi matriz de datos. Entonces le coloco 2. Y por último, puedo colocarle si es la coincidencia aproximada o exacta. Lo recomendable es siempre que sea la coincidencia exacta. Entonces le coloco falso. Y cierro la fórmula. Cuando sale este texto, quiere decir que no ha encontrado ningún valor. Entonces, para que lo encuentre, vamos a escribir un valor en específico que esté allá, 6451. Al hacer esto, me va a decir que la persona es Luis Melero. Si yo quisiera buscar el nombre, entonces hago lo mismo, buscar B. Ojo, buscar B es buscar de manera vertical, buscar H es buscar de manera horizontal. Entonces voy a usar buscar B. Ahora, ¿cuál es el valor buscado? Voy a buscar el nombre. Luego, ¿en qué matriz? Pues en este caso solamente en esta, porque necesito que mi primera columna sea el nombre. Si lo pasara así, me va a dar error. Coloquémoslo así para que vean por qué sale el error. ¿En qué columna está el dato? En este caso está en la 3. Y por último, que sea falso para que la coincidencia sea exacta. Cuando la cierro, me da error, porque en la columna 1 no hay ningún Luis. Entonces voy a modificar mi matriz de datos para que sea solamente para que la primera columna sea la de nombre. Y lo doy enter. Ahí sí me va a decir, bueno, acá la referencia dice que está mal porque no hay una columna 3, sino que la departamento es la columna 2. Entonces le coloco 2. Y ahí sí me va a decir que Luis es de marketing. Si yo, si yo arrastrar la fórmula, va a surgir un problema. Y es que si se dan cuenta, la matriz empieza a bajar. Vean cómo empiezan a bajar el rango. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es bloquear la celda. ¿Cómo? Colocándole los símbolos de pesos en la matriz. Al hacer esto y bajar mi fórmula, ahí sí va a quedar la matriz fija. ¿Listo? Lo mismo haría con la de departamento. ¿Por qué no hacerlo con la de el valor a buscar? Porque es así, debe ir bajando, debe ser correspondiente a esta. Si dejo esta fija, cuando baje, el valor que va a buscar va a ser el de arriba, no el de al lado, que es el que necesito. Entonces, este valor no iría bloqueado, sino tal cual. Y ahí sí me va a buscar este valor en esta matriz, este valor en esta matriz. Entonces, si yo quisiera colocar acá otro, por ejemplo, 8498, me va a decir que es Elena, y es de finanzas. Entonces, miremos, sí, efectivamente, Elena y de finanzas. Así funciona el buscar B. Ahora miremos el buscar H. Entonces aquí le decimos igual buscar H. Y en este caso voy a buscar en la primera fila de una matriz. ¿Listo? Acá buscar en la primera columna, aquí en la primera fila. Entonces buscar H. ¿Cuál es el valor buscado? Pues el producto. ¿En qué matriz? En este caso voy a buscarlo en esta matriz. ¿Y en qué fila está el valor? Como voy a traer la descripción, dice que está en la 2. Entonces escribo 2. Y por último, que la coincidencia sea exacta. Y enter. Obviamente como no hay ningún valor, pues me está volviendo ninguno. Voy a colocar acá el 23. Y me dice que es tuerca, efectivamente. Voy a traer ahora el precio. Entonces buscar H. Voy a traer este valor.
¿En qué matriz? Pues ahora voy a buscar solamente en esta, porque necesito que la primera fila sea donde están las descripción. Entonces le digo en qué fila está el dato. Está en la 3. Ya, aquí está 1, 2, en la 2, perdón, de mi matriz de datos. Y que sea exacto. Listo. Y ahí sí me va a traer el valor que es. Me dice que la tuerca vale 2. O sea, acá ya le pasé el valor a 45. Me trae que vale 15. Y si quisiera arrastrar la fórmula, pues lo mismo. Bloqueo estas a la columna y la fila. Ahí bloqueo la columna. Aquí bloqueo la fila. Y le doy Enter. Y simplemente arrastro. Al hacer esto, va a quedar bloqueado solamente la matriz que necesito. Eso sería buscar B y buscar H. Ahora miremos el otro buscar, que es un poco más dinámico. Este se consigue con índice. ¿Listo? Entonces devuelve un valor a una referencia de una celda, de una intersección, de una fila y columna en particular, de un rango especificado. ¿Qué quiere decir? Que va a buscar dentro de una matriz en la fila que yo le especifique o en la columna que yo le especifique. Entonces, ¿cuál es mi matriz de datos? Pues todo esto. ¿Cuál es el número de la fila? Aquí ya está más complicado, porque si yo necesito, por ejemplo, este valor, el de Elena, y si tuviera 1000 registros y buscar a Elena entre los 1000, pues va a ser complicado. Para ello necesitamos usar una segunda fórmula que se llama coincidir, que lo que hace es devolver el número de la fila con un valor que le pasemos. Entonces, coincidir. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Entonces voy a buscar aquí un valor, que es prácticamente lo mismo como ya hacía acá en el buscar B, que le pasaba un valor a buscar. ¿Cuál es la matriz buscada? Aquí debo seleccionar la columna donde está el dato. Entonces voy a buscar, por ejemplo, el departamento. Solamente selecciono los datos que están en departamento. Y el tipo de coincidencia. Aquí me dice que sea menor, exacta o mayor. Entonces voy a decirle qué hacer. Exacta, con 0. Y le doy Enter. Bueno, sí. Aquí me faltó completarla. Porque lo que acabé de hacer fue terminar la matriz, el número de la fila. O sea, todo esto me va a devolver el número de la fila. Y por último, eh, necesito saber cuál es la columna donde está el resultado. Entonces voy a traer el número del empleado. Entonces está en la columna 1 y le doy Enter. Entonces voy a decirle que él es el departamento de RRHH y el código del empleado que trabaja allí es el 1562. ¿Listo? Si yo quisiera hacer esto con esto, no va a ser posible, porque me va a dar error, porque siempre va a buscar en la primera columna o en la primera fila. Miren que en este caso estoy buscando en la última columna y me está volviendo un dato de la primera columna. De la última va a traer de la primera. Entonces, este es un poco más dinámico y pues también nos sirve para diferentes eh, ejercicios que tengamos que realizar o trabajos. Listo. Eso sería lo que es correspondiente a buscar B, buscar H y índice. Vamos ahora a ver lo que es grabar macros. Grabar macros nos permite a nosotros grabar una acción, la cual podemos repetir de manera automática las veces que queramos. Por ejemplo, si yo quisiera que a este pedazo, siempre que ejecutemos nuestra macro, quede un color y con unos bordes específicos, pues al ejecutarlo siempre va a quedar con eso. Al grabar siempre va a ejecutar exactamente lo mismo, o sea, siempre va a grabar lo que yo grabe, tal como, pues tal como lo que yo lo grabe. Entonces, para habilitar la pestaña de desarrollador y poder empezar a editar mis macros, debo ir a archivo, opciones, aquí a personalizar cinta de opciones y todas las pestañas. Aquí debo buscar desarrollador y mirar si está aquí. Normalmente a ustedes les va a salir así, sin el chulito. Entonces lo que hacen es colocarle el chulito y aceptar. En caso tal que no esté desarrollador, simplemente le seleccionan aquí en la de la izquierda y le dicen agregar y se les va a agregar aquí. Como ya lo tengo, pues lo quito. Desarrollador y aceptar. Y les va a salir esta opción. Entonces aquí es donde está la opción de ver sus macros actuales. Voy a borrar estas.
Simplemente le doy eliminar. Y aquí es donde entro a programarlas. Por el momento, en Excel intermedio solamente vamos a ver lo que es grabarlas, ya que para crearlas necesito tener conocimientos de programación. Y pues con el tiempo no se alcanza a ver ese tema. Entonces, para grabar la macro simplemente le doy clic en el botón grabar macro. Aquí nos aparece una ventanita donde le podemos colocar un nombre, un método de abreviación. Eso es parecido a como si yo si escribiera control C o control V. Al hacer control C va a copiar, al hacer control V va a pegar. Entonces, si yo coloco acá un método de abreviación, al yo ejecutar ese comando, va a ejecutar mi macro. Lo siguiente es en dónde se va a guardar. Por este ejercicio y por el ejercicio que van a realizar ustedes, van a guardarlos en este libro. Pero para cuando ustedes trabajen en sus trabajos de oficina, siempre guárdenlo en el libro de macros personal, para que se guarden para todos sus archivos de Excel sin importar cuál sea. Como yo lo estoy guardando en este libro, solo va a quedar guardado pues en este libro actual que estoy trabajando. Y por último una descripción. Entonces yo puedo decirle acá el macro va a poner un relleno azul en las celdas A1 hasta E10 y va a poner bordes y le doy aceptar. Entonces, cuando le doy aceptar, automáticamente el botoncito me cambia y ahora aparece aquí como si estuviera para detener la grabación. Lo mismo aquí, el botoncito ahora es un cuadrado. Entonces voy a entrar a editar. Entonces voy a decirle que en este rango le va a colocar el borde azul. A esta parte le va a colocar borde, el relleno más oscuro. Y a todo esto, todos los bordes. Y listo, terminé. Entonces voy a darle detener. Cuando le dé detener, puedo ir a otra hoja, ir a desarrollador, macros, y darle doble clic a mi macro o darle ejecutar. Si lo doy a ejecutar, lo que hace es reproducir exactamente lo que grabé antes. ¿Listo? Si se dan cuenta, reproduce exactamente lo mismo. Si yo, digamos, me equivoqué en el grabar de macro y a este pedazo no le coloqué fondo, pues cuando ejecute mi macro, estas dos celdas van a quedar sin fondo. Si yo quiero también, por ejemplo, voy a crear acá unos datos. Entonces acá nombre, apellido, sueldo 2 acá, sueldo final, promedio y nombre y apellido. Listo. Va a crear una macro a la cual siempre me entregan a mí. ¿Eso es para qué sirve? Cuando ustedes a veces trabajan en oficinas, les entregan archivos todos los días con muchos datos, con miles de registros. Y ustedes siempre deben aplicarles cierto formato y ciertas fórmulas. Entonces, para no estar haciendo todo eso todos los días y siempre estar guardando las mismas formatos y las mismas fórmulas, pues crean una macro la cual haga siempre lo mismo y así se van a ahorrar mucho tiempo. Entonces voy a grabar una macro la cual siempre le va a aplicar el mismo formato a esto. Entonces voy a grabar macro 5, aceptar y empiezo a correr. Entonces voy a seleccionar todo esto, voy a colocar un fondo, a esto le voy a colocar otro fondo, colocarlo en negrilla por ejemplo. Aquí en nombre y apellido voy a concatenar, por ejemplo, el nombre más el apellido. En sueldo final voy a hacer la suma de estos dos valores. Y en promedio voy a calcular el promedio de estos dos valores. Y entro. Y simplemente lo que hago es arrastrar la fórmula. Todo lo que necesite. Entonces ya tengo guardada mi macro. Le doy detener. Ahora voy a entrar a agregar datos. Entonces acá Pepito Pérez, aquí un sueldo, aquí otro sueldo. Si se dan cuenta, pues acá ya está guardando porque fue las fórmulas que yo hice. Acá otro.
eh, y no sé. Listo, ya terminé mis datos. Entonces voy a copiar estos en otra hoja. Listo. Y voy a correr mi macro. Voy a quitarles acá borrar el formato. Listo. Y a esto. Entonces yo todos los días, digamos que recibo los datos así. Entonces lo que hago es ir a desarrollador, macros, ejecuto mi macro y automáticamente me coloca el formato tal como yo lo grabé. Vamos a entrar a ver cómo se ven las macros por dentro. Cuando yo le doy a macro, le doy a modificar, todo este código es mi macro. ¿Listo? Entonces aquí es donde ustedes deben saber de programación para poder entrar a editarla. Cuando yo guardo mi archivo, siempre les va a salir este cuadrito la primera vez, que les va a decir que el libro deben guardarlo en un formato el cual acepte las macros. Entonces siempre le dan sí. Y ya ahí sí van y guardan el archivo. El ejercicio que yo les voy a poner es muy parecido a este. Simplemente yo les doy un archivo CSV, el cual yo se los muestro, y ustedes deben realizar ciertas fórmulas, las cuales yo les especifico en el correo, y aplicarlas, grabar el macro, y cuando graben el macro simplemente importan el archivo, ejecutan el macro y se les debe colocar un formato especificado. Entonces, un archivo CSV es un archivo como si fuera un archivo Excel, pero separado por puntos y comas, o puede ser separado por otros símbolos. Por ejemplo, aquí pueden ver que están separadas las columnas, primer apellido, segundo apellido, y vamos a ver los datos. Acá está el número, entonces vemos el número, el nombre, entonces es el primer nombre, Santiago, el segundo nombre, y están separados siempre por puntos y comas. Eso es un archivo CSV o separado por comas. Para importarlo, debemos ir a datos, desde texto, y seleccionar el archivo e importar. Nos aparece esta ventanita. Siempre vamos a decirle que está delimitado. Vamos a siguiente. Va a estar separado por qué símbolo. Entonces vamos a mirar por qué símbolo. Pues acá está por punto y coma. Entonces seleccionamos punto y coma. Y si se dan cuenta, va a quedar separado. Nos muestra una previsualización de cómo va a quedar el archivo. Le damos siguiente. Si queremos le podemos colocar a las columnas algún formato de los que nos aparece acá, que sea texto o fecha o general. Y finalizar. Por último le seleccionamos dónde va a quedar el dato. Entonces vamos a decirle que aquí y aceptar. Una vez tengo mis datos estos, pues simplemente lo que hago es ejecutar la macro que grabé y a estos datos les voy a colocar un formato especificado. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. Entonces cualquier duda o inquietud por favor me la escriben por correo o a través de un comentario y yo quedo atento. Muchas gracias y hasta luego.